La naturaleza está llena de contrastes, verdaderamente fascinantes. O sea, pensemos por un momento en una musaraña. Ajá. Es este mamífero diminuto con un metabolismo súper acelerado que anda correteando por el bosque. Y, pues con mucha suerte, este animalito va a vivir menos de un año. Sí, una vida cortísima. Exacto. Pero ahora, si cruzamos el mundo hasta las aguas heladas del Ártico, vemos a la ballena boreal. Este gigante del océano que, fíjate, puede superar los 200 años de vida. Es una locura, 200 años. 200 años. Y ambos son mamíferos. Ambos tienen un corazón que late, pulmones y un código genético empaquetado en células que son, digamos, muy similares. Pero uno vive lo que dura un parpadeo y el otro atraviesa siglos enteros. Totalmente. Y la gran pregunta es ¿por qué? Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué tiene la biología de la ballena que marca una diferencia tan cañona frente a la musaraña? Pues fíjate que esa es precisamente una de las preguntas más grandes de la biología moderna. Y para abordarla, hoy vamos a meternos de lleno en un documento sumamente revelador. O sea, traemos datos duros. Así es un artículo científico publicado en 2025 en la revista Scientific Reports. El título original, en inglés, habla sobre cómo la esperanza de vida máxima y el tamaño del cerebro en mamíferos están asociados con la expansión de familias de genes relacionados con funciones del sistema inmunológico. Suena súper técnico, pero está interesantísimo. Lo es. Es un estudio súper exhaustivo de un equipo internacional que tomó el ADN de decenas de especies para buscar los denominadores comunes de una vida larga. Y la misión de este análisis a fondo es justo entender la biología y la genética detrás de esta longevidad extrema. Queremos desmenuzar la metodología, los resultados, para que cualquiera de quienes nos escuchan pueda entenderlo, sin necesidad de ser biólogo. Claro, hacerlo accesible. Pero antes de clavarnos en los datos, vamos a desempacar esto. Hay dos conceptos clave que fundamentan toda la investigación. El primero es lo que el estudio llama el potencial de esperanza de vida máxima. O NLSP por sus siglas en inglés. Eso, el MLSP. Y cabe aclarar que esto no es el promedio de vida, porque el promedio, en estado salvaje, incluye accidentes, depredadores, escasez de comida. El MLSP es el límite biológico absoluto, ¿no? Exactamente. Es la edad máxima a la que ha llegado el individuo más longevo jamás registrado de esa especie, asumiendo que vivió en condiciones perfectas. Nos dice cuál es la capacidad real de su maquinaria celular. O sea, ¿hasta dónde aguanta el chasis antes de que todo falle? Tal cual. Y el segundo concepto fundamental aquí es la genómica comparativa, que en términos sencillos es poner lado a lado el ADN de diferentes especies para ver qué cambió en millones de años de evolución. Para visualizarlo mejor, imaginemos que el ADN de cada especie es como un inmenso manual de instrucciones o un libro de recetas. Ajá, me encanta esa analogía. Entonces la genómica comparativa es tomar los libros de recetas de 46 especies diferentes de mamíferos, ponerlos en la mesa y observar. Y los científicos no buscaban capítulos nuevos que nadie hubiera visto. Buscaban qué páginas del manual se hicieron más largas con el tiempo. Sí, la expansión de familias de genes. Exacto. O sea, la evolución a veces hace un copy-paste de ciertas instrucciones vitales y crea copias de seguridad. Y eso nos lleva al misterio central de todo esto. El secreto para vivir mucho está en tener células completamente diferentes y nuevas o simplemente en tener más copias de ciertos genes clave. Como tener guardaespaldas moleculares extra. Exacto. Si tienes un sistema de seguridad, vives más porque inventaste una alarma nueva o porque pusiste 20 cámaras en lugar de una sola. Está buenísimo el planteamiento. Pero leyendo el estudio surge una duda sobre el reto metodológico. Porque, ¿cómo logras comparar de manera justa a un humano con un murciélago o un elefante? Es súper complicado, sí. Porque la regla general en la naturaleza es que los animales grandes viven más. Un elefante vive décadas y un ratoncito un par de años. Entonces, ¿viven más porque son enormes o hay algo genético de fondo? Ese fue el mayor dolor de cabeza para los investigadores. Es muy fácil confundir correlación con causalidad aquí. Los animales grandes viven más, sí, pero también tienen embarazos larguísimos y tardan mucho en llegar a la madurez sexual. Claro, son muchas variables mezcladas.
Para limpiar todo ese ruido, aplicaron un modelo matemático, se llama PGLS. Básicamente es un filtro estadístico muy potente. Ok. Le dice al algoritmo que descuente el tamaño del animal, el tiempo de gestación y hasta su árbol genealógico. Todo para dejar únicamente lo que está asociado a vivir más años. O sea, ¿nivelaron la cancha por completo? Exactamente. ¿Y el hallazgo que salió después de pasar ese filtro? Bueno, cambia todo. Una vez que quitaron el peso y el embarazo y todo eso, resultó que nada de eso explicaba la expansión genética. Lo único anatómico que iba de la mano con una vida larga fue el tamaño relativo del cerebro. Es un dato brutal. Está cañón, o sea, el cerebro y la longevidad evolucionaron juntos. Encontraron 161 familias de genes que se expandieron junto con estas dos características. Y tiene todo el sentido del mundo si lo piensas desde el metabolismo. Sostener un cerebro grande es carísimo para el cuerpo. Consume muchísima energía. Muchísima. El cerebro gasta un montón de oxígeno y glucosa, lo que genera radicales libres y estrés oxidativo constante. Además, las neuronas, en su mayoría, no se están dividiendo y renovando como la piel. Tienen que durarte toda la vida. Exacto. Si una especie va a invertir tanta energía en un supercerebro, forzosamente necesita una maquinaria de mantenimiento impecable para que esas neuronas no se echen a perder en 2 años. Tienen que ir de la mano. Ahora, sabiendo que el cerebro exige este mantenimiento premium, digamos, la pregunta es, ¿qué genes están haciendo la talacha, el trabajo pesado? Pues analizaron más de 4.000 familias de genes en estos 46 mamíferos. 4.000. ¡Wow! Sí, y de ahí aislaron 236 familias que crecieron significativamente en las especies más longevas. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque de esas 236 familias, la inmensa mayoría tienen funciones del sistema inmunológico. Así es. O sea, respuesta adaptativa, defensa celular, control de la inflamación, todo es sistema inmune. Y lo fundamental es entender por qué. Normalmente pensamos en el sistema inmunológico como un ejército que pelea contra gripes, virus o bacterias que vienen de afuera. Como los soldados que te defienden de una infección. Exacto. Pero para vivir 100 o 200 años, el sistema inmune hace un trabajo de limpieza profunda interna, que es vital. Con el paso de los años, las células se dañan. Algunas entran en un estado llamado senescencia. Las famosas células zombies. Las células zombies, tal cual. Ya no se dividen, pero tampoco se mueren. Se quedan ahí en los tejidos haciendo bulto y generando un ambiente súper tóxico. Sí, y ese ambiente tóxico tiene un nombre. El fenotipo secretor asociado a la senescencia, o SASP. Y no es nada más basura inofensiva. Estas células zombies empiezan a soltar sustancias inflamatorias que dañan a las células sanas de al lado. Crean un efecto dominó que envejece todo el órgano. Totalmente. Pues el sistema inmunológico de estas especies superlongevas tiene familias de genes extra que se dedican a patrullar y destruir estas células zombies antes de que hagan daño. Las detectan y las eliminan. Ajá, y no solo eso. Esta vigilancia hiperactiva es la mejor defensa contra el cáncer. Detectan cualquier célula que se empieza a dividir a lo loco y la matan antes de que se vuelva un tumor. Para llegar a los 200 años necesitas una prevención de cáncer perfecta. Exacto. Por eso la evolución les dio más copias de estos genes. Y hay unos ejemplos en el estudio que me volaron la cabeza. Por ejemplo, los elefantes. Si lo piensas, un elefante tiene billones de células dividiéndose durante 60 años. Por pura estadística, deberían morir de cáncer todo el tiempo. Cada división celular es una rifa para una mutación. Exacto, pero casi nunca les da cáncer. Y resulta que es porque tienen copias extra de un gen llamado TP53. Nosotros y otros mamíferos tenemos una copia, bueno, un par. El elefante tiene 20 copias. Sí, el TP53 es famosísimo. Es el guardián del genoma. Su trabajo es revisar el ADN cuando la célula se divide. Si ve un daño grave, detiene todo e intenta repararlo. Si no puede, hace que la célula se autodestruya. La apoptosis. Y 9 más, listos para evitar el tumor. Es la redundancia perfecta. Otro ejemplo increíble son los murciélagos. Son chiquitos, tienen un metabolismo súper rápido porque vuelan. Deberían vivir 2 o 3 años como un ratón. Según las reglas normales, sí. Pero hay especies de murciélagos que viven 40 años.
y el estudio muestra que tienen una adaptación inmunológica que los hace súper resistentes a virus y además modulan la inflamación tan bien que sus propias defensas no dañan sus tejidos. Es un control de daños espectacular. Y luego está la ballena boreal, que lleva esto al extremo absoluto. Imagina mantener vivo un cuerpo de ese tamaño en el agua helada por más de 2 siglos. ¡Qué locura! Su genoma muestra expansiones muy específicas para reparar el ADN constantemente. Lo que nos enseñan el elefante, el murciélago y la ballena es que, aunque vivan en mundos totalmente distintos, la evolución usó la misma estrategia para todos. Copiar y pegar los genes de mantenimiento y del sistema inmune. Exactamente. Ahora, todo esto nos lleva a nosotros. ¿Cómo se conecta este mapa genético de los animales con la especie humana? Porque está padrísimo entender al murciélago, pero ¿qué pasa con nosotros? Bueno, ese fue de los detalles más elegantes de toda la investigación. Los científicos tomaron esta lista de genes que se expandieron en los mamíferos y la cruzaron con bases de datos genéticas de humanos centenarios. De personas que viven 100 años o más y están sanas. Así es, usaron bases de datos gigantescas, los famosos GWAS, para buscar si las variaciones genéticas que hacen que algunas personas vivan tanto tenían algo que ver con las de los animales. Querían ver si había coincidencia. Y lo fascinante aquí es que la coincidencia fue enorme. Las mutaciones que le dan a ciertos humanos esa longevidad extrema se superponen exactamente con estas familias de genes del sistema inmune y de reparación del ADN que vimos en la ballena o el elefante. O sea, usamos exactamente las mismas herramientas. Totalmente. La naturaleza es súper eficiente. Usa el mismo kit de herramientas biológicas para hacer evolucionar a una especie completa durante millones de años y para darle a ciertos humanos la ventaja de no desarrollar enfermedades crónicas tan rápido. Es evidente que la inmunidad y la reparación celular son los grandes protagonistas aquí. Pero en este tipo de datos masivos siempre hay cosas que uno espera encontrar y que brillan por su ausencia, ¿no? ¿Hubo alguna sorpresa de algo que no creció? Fíjate que sí, y fue una sorpresa enorme. Los genes de la autofagia. A ver, la autofagia es el reciclaje celular, ¿verdad? Exacto. Es cuando la célula degrada y recicla su propia basura interna, como proteínas malformadas. Hoy en día es el tema de moda en las terapias antienvejecimiento. Sí, se habla de eso en todas partes. Pero el estudio mostró que los genes de la autofagia no se expandieron en las especies longevas. De hecho, en algunos casos había menos copias de las que se esperaría. O sea, la evolución no creyó necesario hacer 20 copias de la autofagia como lo hizo con el sistema inmunológico. Exacto. Y esto es clave porque nos demuestra que la evolución no tiene una sola receta. A veces multiplica un gen para tener un ejército de respaldo, pero otras veces simplemente hace que el proceso que ya existe sea ultra eficiente, sin añadir más copias. Claro. El mejor ejemplo es la rata topo desnuda. Es un roedor que vive muchísimo y casi nunca tiene cáncer. No tiene copias extra de genes de autofagia, pero su proceso de reciclaje celular es molecularmente perfecto. O sea, refinó lo que ya tenía en lugar de hacer más copias. Así es, eficiencia pura. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? El mensaje me parece contundente. Llegar a ser una especie que vive 100 o 200 años no es un accidente de la naturaleza. No, para nada. Requiere una maquinaria compartida que al principio fue impulsada por la necesidad de tener un cerebro grande, y para proteger esa inversión, el genoma crea copias de seguridad de las familias de genes que reparan el ADN y apagan la inflamación y el cáncer. Es un mantenimiento preventivo de altísima tecnología. Y creo que entender esto debería cambiarnos la perspectiva por completo. El envejecimiento no es solo que el cuerpo se desgaste por usarlo, es una falla paulatina en estos sistemas de mantenimiento que a la evolución le costó tanto construir. Y entender cómo la ballena o el murciélago mantienen ese sistema operando sin fallas es el futuro de la medicina. Sin duda. Y fíjate, esto abre la puerta a una reflexión final que me parece súper provocativa, que nace directo de los datos de este estudio. A ver, Vimos que la evolución construyó este arsenal gigantesco en el sistema inmunológico para combatir el daño celular y repeler infecciones durante décadas, ¿no? Un ejército enorme para un mundo natural súper hostil. lleno de parásitos y bacterias. Exacto. Pero, ¿qué pasa hoy en día con el entorno humano?
Tenemos agua potable, vacunas, antibióticos, higiene. Nuestra carga de infecciones diarias se fue al suelo. Vivimos en un entorno casi estéril comparado con la prehistoria. Y ese es el punto. Si tenemos este enorme ejército inmunológico genéticamente codificado para pelear constantemente y de pronto no tiene suficientes virus o parásitos con los cuales entretenerse, ¿qué pasa? Uy, Se aburre y ataca al propio cuerpo. es una hipótesis muy fuerte. Que este sistema hiperactivo, al no tener amenazas reales, termine causando las alergias y las enfermedades autoinmunes que hoy plagan a la sociedad moderna. O sea, la autoinmunidad podía ser el precio oculto de tener la genética para vivir 100 años en un mundo que ya limpiamos demasiado. Podría ser el daño colateral de nuestro propio éxito evolutivo y tecnológico. ¡Qué locura de concepto! Conecta perfectamente nuestro pasado evolutivo con los retos médicos que vemos todos los días hoy. Nos deja muchísimo que pensar. Así es, una perspectiva fascinante. Pues con esa gran interrogante llegamos al final de este programa. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta inmersión profunda. Quédense con esa pregunta rondando en la cabeza y nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.